Sandra Milena López Aldana, ingeniera industrial, especialista en gerencia de mercadeo y administración financiera. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de residuos COVID generados en la atención en salud y otras actividades. El objetivo de este webinar es darles a conocer las diferentes medidas generadas por el Ministerio de Salud para la atención de los pacientes y especialmente de los residuos COVID generados en nuestro país. Este webinar está basado específicamente en 3 normativas nacionales. La primera, las orientaciones generadas especialmente para esta temporada de la pandemia. La segunda, pues el decreto 780 y la resolución 1164, que tratan especialmente sobre la gestión integral de residuos peligrosos dentro de la atención en salud. Empecemos entonces con las medidas generales para el manejo de los residuos generados por la atención en salud de pacientes por el virus COVID-19. Las IPS deberán tener en cuenta las siguientes actividades y responsabilidades para la gestión segura de sus residuos. En primera instancia, cada entidad debe contar con un plan integral de gestión de residuos en donde se establezca claramente cuál será el procedimiento a seguir, las diferentes acciones por parte del personal de salud, del personal de aseo y mantenimiento para el proceso de segregación y recolección interna de los residuos peligrosos. En este caso, pues debemos incorporar todos los residuos generados por la atención de pacientes COVID al plan integral de residuos que pueda tener la entidad. Esto teniendo en cuenta el decreto 780 del 2016 y la resolución 1164 que aclaran cuáles son los procedimientos para este fin. Es importante que todo nuestro personal cuente con los elementos de protección personal al interior de las entidades prestadoras de servicios de salud. Esta dotación debe ser suministrada por la entidad y debe contener todos los elementos que cubran las diferentes partes del cuerpo, evitando que llegue a un contacto directo con los fluidos corporales de los pacientes COVID. La capacitación también es una responsabilidad directa de las IPS, donde se les explique claramente a todo el personal cómo deben usar los elementos de protección personal y cada cuánto deben hacer los recambios. Si un elemento personal ya se encuentra en mal estado, está roto, inmediatamente debe hacerse el proceso de cambio de este residuo, sin olvidar el correcto lavado de manos que hay que hacer antes y después de la utilización de los elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal que están avalados por el Ministerio para la Atención de Pacientes COVID, se encuentra el gorro desechable, los guantes de nitrilo, que también son desechables, las gafas o caretas que se utilicen para aislar los ojos también de los diferentes fluidos corporales, llámese sangre, secreciones que puedan generar los pacientes COVID. Los zapatos deben ser debidamente, pueden ser en material que facilite la desinfección, es lo ideal, y que puedan ser reutilizados. Se usan muchas veces las polainas para cubrir estos zapatos, también son utilizadas por muchas de las entidades. Deben existir también las batas desechables de manga larga que les permita utilizar y colocar encima de ellas unos delantales plásticos para hacer el aislamiento correcto al paciente, ante el paciente COVID. Los tapabocas, que ya son muy conocidos, deben tener un filtro, en este caso los obligados a ser usados por el personal de salud son los N95, que garantizan un 95% de protección al personal de salud que los use. Es importante que dentro de las instituciones se manejen los diferentes comités de infecciones intrahospitalarias y ellos sean los que implementen y planteen las directrices para todo el equipo institucional para el correcto manejo y las precauciones que se deben tener en la prestación del servicio de salud, especialmente de los pacientes COVID y la generación de los residuos que esto conlleve. Debemos garantizar y minimizar los procedimientos y la generación de aerosoles dentro de la actividad de recolección y la gestión interna de los residuos generados en la atención de pacientes COVID. Dentro de la implementación de las diferentes medidas para la atención de pacientes está la utilización de los contenedores, en este caso manejados por el personal de aseo y mantenimiento de la institución,
y de ellos deben de conocer previamente el protocolo de bioseguridad que se debe tener con estos elementos. No solo en la utilización de los elementos de protección personal que deben usar para blindar la seguridad de todo el personal, sino también el aseo y mantenimiento, la limpieza y desinfección que le deben aplicar a estos elementos. Siempre, en todo momento, en el antes, en el durante y en el después de la manipulación de los residuos, tanto por el personal de salud como por el personal de aseo y mantenimiento, se debe garantizar un correcto lavado de manos. Cuando hablamos de un correcto lavado de manos, hablamos de la técnica que se ha compartido con todas las diferentes entidades, especialmente con las de salud, donde debe haber un correcto lavado de las muñecas, de las palmas de las manos, de entre los dedos, debe haber dedo por dedo hacer el lavado correspondiente, durar entre 20 y 30 segundos haciendo este lavado. Obviamente es importante contar también con todos los elementos que se requieren para hacer una buena desinfección, que son el agua, el jabón y el alcohol glicerinado o el gel antibacterial que nos debe suministrar la institución prestadora de servicios de salud. Es importante conocer que dependiendo también de la disposición y el tratamiento que se le vaya a dar a los residuos, asimismo debe ser el proceso de embalaje y rotulado de estos. Los residuos cortopunzantes generados en la atención, nos referimos a los que son las agujas, los bisturís, algunos hisopos que se puedan utilizar. Estos residuos deben ir debidamente embalados en contenedores rígidos, muy bien sellados para evitar su derrame. Y los residuos biosanitarios, nos referimos a todo lo que son tapabocas, guantes, algodones, gasas y demás, deben ir en bolsa roja debidamente rotulada con el nombre de la institución, el NID de la institución, el tipo de residuo que contiene y en este caso es muy importante que se diga que son residuos provenientes de pacientes COVID. Entonces se debe colocar allí residuo COVID-19. Importante también para el personal de salud. Todos y cada uno de los contenedores que se usen en el proceso de recolección interna deben garantizarse el proceso de limpieza y desinfección. Hablamos de los carros que se utilizan al interior, siempre antes y después del proceso de recolección deben estar completamente limpios y desinfectados. Nosotros recomendamos, en este caso, utilizar amonios desinfectantes a base de amonios cuaternarios de quinta generación que garantizan la desactivación de todos los microorganismos que puedan existir en los residuos peligrosos. Posterior a la recolección hay que llevar todos los residuos a un almacenamiento temporal que debe estar preferiblemente fuera ya de la institución, o sea, dentro de la institución, pero no dentro del edificio donde se hace la prestación del servicio. Ese lugar debe estar completamente aislado del resto de los residuos, debidamente señalizado y no debe ser de fácil acceso para cualquier persona, solamente poder ingresar allí el personal autorizado y que cuente con todos los elementos de protección personal. Es importante garantizar que dentro de la prestación dentro del tratamiento que se haga a estos residuos, acordar con el gestor que en menos de 24 horas hagan el proceso de recolección. Esto para evitar posibles contagios y proliferación del virus con los demás residuos que se pueda presentar una contaminación cruzada con estos. Al interior de la institución y permanentemente debe existir un área de calidad o de servicio que mantenga informado a todo el personal acerca de los diferentes riesgos que pueden tener con una incorrecta manipulación de esos residuos. Tanto el paciente como tal, como los residuos que generan son igualmente peligrosos y por eso todo el personal debe estar informado de los riesgos que pueden correr si no se llevan a cabo todas las medidas establecidas para este fin. Si en el caso que se presente un contagio y hay un accidente de trabajo por una punción o una incorrecta manipulación de los residuos por parte del personal de salud, inmediatamente debe procederse a la notificación ante la ARL, debe hacerse toda la atención médica que corresponda, tomarse las pruebas que sean necesarias para poder descartar algún contagio y si es el caso, aislar a los profesionales que resulten que tengan resultados positivos en estas pruebas. Vamos a conocer en este momento cuáles son las actividades y responsabilidades de las IPS frente al manejo de los residuos peligrosos.
Primero vamos a conocer sobre el alistamiento de residuos. Toda institución debe garantizar e implementar la ruta sanitaria para minimizar el riesgo de contaminación. Quiere decir que si tenemos un edificio de atención médica, una IPS, una institución prestadora de servicios de salud, que tenga 3 niveles o 3 pisos en la atención, una hospitalización que en el 4.º piso, siempre debemos empezar el proceso de recolección de arriba hacia abajo, evitando que se pase doblemente por el mismo lugar, siempre haciendo el proceso de recolección e informando a todas las áreas para que estén atentas al momento de que se realice esta ruta sanitaria. En esta ruta deben incorporarse también los vehículos de recolección interno y deben existir algunos de estos vehículos de uso exclusivo para residuos COVID-19. Este vehículo o carro con llantas y tapa debe estar previamente limpio, o sea, realizarle su limpieza y desinfección, como se nombró anteriormente. Ya dentro de la habitación del paciente que está diagnosticado con COVID, debe existir 2 tipos de caneca. Una caneca para los residuos ordinarios y una caneca para los residuos peligrosos, que son los que nombré anteriormente. Esta caneca de residuos peligrosos debe ser plástica preferiblemente, con asas para poderla levantar fácilmente, debe no generar corrosión y debe contener al interior pues las bolsas plásticas del mismo color. Estas canecas también deben ser permanentemente lavadas y desinfectadas cada vez que se haga el recambio de las bolsas. Las bolsas que contienen las canecas son bolsas rojas de polietileno de alta densidad, específicamente de 1.6 milímetros de pulgada. Deben contener los rótulos y debe estar marcada la palabra residuos biológicos COVID y el nombre de la institución, en lo posible también el NIT de la institución, para poder identificarlo y clasificarlo del resto de los residuos. Ya estando dentro de la habitación, debe existir un área o zona limpia y un área o zona sucia o antecámara, que se le llama también en la habitación. En la zona limpia, pues hay unos pasos a seguir para poder hacer el retiro de esos residuos peligrosos, COVID-19, para poderlos llevar al almacenamiento temporal. Lo primero que debe hacer la persona que está haciendo el proceso interno en la habitación donde está el paciente es asegurar con nudo la bolsa de residuos número 1. Esta bolsa, como les decía, tiene que tener las características anteriormente mencionadas y pues la persona que hace la manipulación debe tener sus guantes. En este caso pueden ser un par. La mayoría de los profesionales utilizan 2 pares al tiempo. Se debe remover la bolsa del recipiente donde está contenido, ya habiendo hecho el nudo previamente. Se debe hacer una desinfección por el exterior de esa primera bolsa. Deben de tener allí, y aunque es al máximo evitarse los aspersores, es importante pues tenerlos también en la habitación para poder desinfectar las bolsas. Luego de que ya se desinfecta esta primera bolsa, se coloca en una segunda bolsa roja y nuevamente se asegura por medio de un nudo fuerte que evite la salida de los residuos en la manipulación de estos. Luego se vuelve y se desinfecta la segunda bolsa, se desinfectan los guantes y se debe llevar a la zona sucia o a la ducha donde se encuentre el paciente para después pasarlo a la zona sucia. Entonces es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Todas las IPS, las instituciones prestadoras de salud en todos los niveles, deben garantizar que los residuos peligrosos generados por los pacientes COVID siempre se encuentren en doble bolsa roja. Ya pasando a la antecámara, que es ya saliendo de la zona limpia del paciente, pasa a la antecámara o la zona sucia, es donde se hace el alistamiento para entregar al personal de aseo y mantenimiento y que éste a su vez continúe con la ruta sanitaria y llevando los residuos al almacenamiento temporal. Entonces, lo primero que hay que hacer es apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. Entonces, nuevamente, cuando el residuo pasa a la antecámara, se hace
Si ahí está la caneca con el residuo, se hace el amarre de la bolsa número 1, se remueve la bolsa del recipiente de residuos, se desinfecta el exterior de la bolsa de residuos con solución desinfectante, que ya les dijimos que lo recomendado es hacerlo con desinfectantes a base de amonios cuaternarios de quinta generación. Se coloca una segunda bolsa, una bolsa adicional, se aprieta esa bolsa con el nudo que corresponda, se desinfecta el exterior de la bolsa nuevamente, o sea, se desinfecta la primera y también se desinfecta la segunda, se desinfectan los guantes con los que se hizo este procedimiento, se trapea y se desinfecta el piso donde se hizo ese proceso de embalaje de residuos. Se desinfectan los guantes nuevamente después de haber hecho este procedimiento. Se remueven los guantes exteriores con los que se hizo el procedimiento. Se desinfectan los internos, o sea, cuando hay dos guantes puestos se quitan los exteriores y quedan los internos y nuevamente se colocan un segundo par de guantes. Ese es el procedimiento cuando los residuos se encuentran en la antecámara o zona sucia de la habitación. Bueno, continuando con la recolección interna de residuos, es importante recalcar que siempre y en todo caso debe existir los elementos de protección personal suministrados por la entidad, tanto para el personal de salud como para el personal que hace el proceso de recolección, aseo y mantenimiento. Debe haber una completa coordinación entre el personal que está dentro de la habitación como el personal que hace el proceso de recolección y es el encargado de transportar los residuos al interior de la institución. El personal que está ubicado en la zona sucia dispondrá de unas bolsas dentro del vehículo de recolección, el vehículo rojo que tiene llantas y que circula por todo el establecimiento. Esta persona que ya es la encargada de manipular el vehículo es quien va a evacuar los residuos hasta la zona de almacenamiento temporal. Ya cuando llegamos al almacenamiento temporal, ya el tratamiento y disposición final de los residuos, es importante recalcar primero que en el almacenamiento deben haber unas canecas especiales para vaciar esas bolsas que llevamos en el carro, vaciarlas en esos contenedores. Y esos contenedores deben estar debidamente marcados con la palabra COVID-19 para poderlos separar del resto de residuos o por lo menos identificar del resto de los residuos y estas deben ser de uso exclusivo para los residuos COVID-19. El almacenamiento temporal también tiene que estar independiente en lo posible del resto de residuos ordinarios, peligrosos, inclusive que pueda generar la institución. Existen dos tratamientos autorizados especialmente para este tipo de residuos. Esos tratamientos son dos especialmente. Uno es la incineración y el segundo es la desactivación de alta eficiencia. Uno es combustible y el otro es no combustible. El combustible pues es a través de un horno rotatorio que hace el proceso de desintegración total, llevando a su mínima expresión el residuo a cenizas y después ya de haber hecho ese proceso de incineración se lleva al relleno sanitario para su disposición final. La desactivación de alta eficiencia a base de vapor de agua es un procedimiento no combustible en donde se elevan las temperaturas con vapor y se desactiva cualquier tipo de microorganismo, incluyendo el virus que pueda existir en estos residuos peligrosos. Posteriormente a esa desactivación se hace el proceso de trituración y finalmente se lleva el resultado del proceso al relleno sanitario. Los vehículos y el personal que haga el proceso de transporte hacia los tratamientos de los residuos peligrosos deben garantizar también la completa limpieza y desinfección de estos vehículos, de las canecas, los contenedores que se utilicen, canastillas y demás elementos que no sean desechables y que se requiera volver a reutilizar. Esta desinfección también se debe hacer con el mismo tipo de desinfectante, que son los más recomendados, para garantizar la eliminación completa de microorganismos, esporas, bacterias y virus que puedan contener estos residuos. Vamos a ver las actividades y responsabilidades de las ambulancias en los protocolos de bioseguridad. Tanto la ambulancia como la institución prestadora de servicios de salud deben estar
debidamente asesoradas, capacitadas, el personal que atiende el proceso de transporte de pacientes sobre los protocolos de bioseguridad y las medidas que deben tener en cuenta para evitar los riesgos de contagio frente al COVID-19. Las ambulancias como tal deben de ser previamente limpiadas y desinfectadas para evitar que se prolifere el contagio con los otros pacientes que estén haciendo el proceso de traslado y el mismo personal de salud. Todo el personal de salud, incluyendo los conductores y los profesionales de la salud que acompañan el traslado de pacientes, deben de tener disponibilidad de elementos de protección personal suministrados por la institución prestadora de servicios de salud a la que corresponda. Igual que los profesionales de salud deben tener sus uniformes con telas antifluidos, sus polainas, los gorros, las batas desechables, los delantales plásticos, los guantes de nitrilo, los tapabocas de N95 y se les debe, si en lo posible, se pueden suministrar los Tyvek o los que son los overoles completos que que tienen hasta el sombrero para poder garantizar la seguridad del personal. Debemos recurrir a ellos. Dentro de las ambulancias también deben existir contenedores rígidos o canecas rojas con tapa debidamente desinfectadas, limpiadas y desinfectadas, y allí mismo también deben estar las bolsas rojas para el transporte de los residuos que pueda generar la atención en salud. Al momento de hacer el proceso de traslado y llegar nuevamente a la institución, el personal de la ambulancia debe informar al equipo de salud y al equipo de aseo y mantenimiento para que le indiquen dónde se encuentra el carro que hace parte del proceso interno de recolección de los residuos peligrosos, para depositar allí las bolsas, que en este caso también deben ser desinfectadas y también deben encontrarse en doble bolsa, con doble nudo y debidamente rotulado para hacer el proceso y tratamiento final. Entonces, las ambulancias tienen las mismas responsabilidades que cualquier otro servicio de salud que se pueda prestar por parte de la institución. En esta diapositiva y de aquí en adelante vamos a ver las diferentes acciones que como empresa, el grupo ACI al cual pertenezco, nos participamos activamente en la gestión interna de los residuos y externa de los residuos que están generando actualmente las instituciones prestadoras de servicios de salud. En el grupo ACI somos un gestor de residuos peligrosos que tenemos más de 27 años de experiencia en el mercado de la gestión externa de residuos peligrosos a nivel nacional. Tenemos una gran cobertura en todo el país. Cumplimos al pie de la letra los protocolos de bioseguridad que están encaminados a la prestación de nuestros servicios para poder garantizar el proceso, el ciclo cerrado de la debida desactivación y eliminación de residuos con los tratamientos correspondientes. Nuestros vehículos, los vehículos que prestan el servicio de la gestión externa, cuentan con novedosas técnicas de limpieza y desinfección. Actualmente nuestros vehículos cuentan con unos equipos para realizar la limpieza y la desinfección con oxígeno ionizado, que eliminan el virus, hongos, bacterias y el virus del COVID-19 y minimiza el riesgo de propagación tanto para nuestros empleados como para el personal que nos hace entrega de los residuos a través de nuestros vehículos. Contamos con una flota de vehículos especializados para realizar la recolección. Tenemos más de 41 vehículos a nivel nacional haciendo el proceso de recolección en las diferentes zonas donde operamos en este momento. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, dotamos a todo nuestro personal de los elementos de protección personal y por el mismo tipo de actividad que nosotros realizamos, pues son elementos de muy buena calidad para evitar el contagio. Hasta la fecha podemos garantizar que nuestro personal se encuentra libre de la enfermedad. Adicionalmente, contamos con 5 plantas de tratamiento, 3 de ellas se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, una de ellas en Cundinamarca y otra en el Tolima, lo que nos permite garantizar en el menor tiempo la atención y el tratamiento de los residuos peligrosos y especialmente los generados por el COVID-19. Lo que buscamos es obviamente minimizar los riesgos y evitar el transporte masivo de residuos por todo el territorio nacional, lo que puede generar una propagación de este. Entonces, lo que hacemos es tratarlo en nuestras propias plantas.
También contamos con gestores aliados para las zonas donde no tenemos unas plantas propias. Acá podemos ver algunas de las fotografías de nuestras plantas en las diferentes ciudades del país y el personal que hace el proceso de atención de los residuos que llegan a cada una de ellas. Para nuestros clientes y para todo el sector de salud, inclusive también el sector industrial, contamos con un portafolio de insumos muy amplio que apoya la gestión interna de aseo y de mantenimiento y desinfección que requieran las instituciones. Todos nuestros insumos están debidamente registrados ante el INVIMA y esto pues nos garantiza una efectividad y calidad en el proceso de limpieza y desinfección y esterilización también en el caso de que las áreas también lo requieran. Tenemos guantes, tapabocas, tenemos caretas, gafas, alcoholes, alcohol glicerinado, tenemos desinfectantes, esterilizantes, y un sinnúmero, canecas, bolsas, un sinnúmero de insumos que seguramente pueden ser para los interesados. Con muchísimo gusto podemos también brindarles toda la información y que actualmente son utilizados por gran parte de nuestros clientes. Adicionalmente, contamos con unos programas postconsumo. Somos operadores directos de varios programas, como por ejemplo el programa Punto Azul. Somos operadores directos de Punto Azul, recogemos todo lo que son medicamentos de uso humano, vencidos y parcialmente consumidos, y le hacemos el proceso del acompañamiento a la destrucción de estos medicamentos. La idea es que garantizar que se haga la destrucción para no se presente ningún tipo de reutilización de estos. También somos líderes en la incursión en la resolución 1407 para todo el proceso de la gestión integral de envases, empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, con un novedoso programa que hemos desarrollado en nuestra compañía en asocio con una firma muy importante de más de 40 años, experta en el reciclaje de residuos, que es Socia, y nuestro programa se llama Repack. Entonces, todas las empresas que deben garantizar que sus envases y empaques estén debidamente tratados o tengan que ser destruidos o reutilizados, pueden contactarnos y nosotros les podemos explicar sobre nuestro colectivo Repack. Recopila es otro de los programas que nosotros acompañamos, somos el operador de este programa. Aquí hacemos todo el proceso de recolección de pilas y acumuladores que se puedan generar en las diferentes entidades, tanto del sector público, privado, hospitalario e industriales, que se requieran. Para estos casos no se hace ningún cobro en el proceso de tratamiento y disposición final, solamente se hace un pequeño cobro sobre el transporte de estos materiales. Y eso pues beneficia a gran parte de la población. La idea es hacer el proceso de recuperación y correcta disposición de todos estos elementos que son contaminantes para diferentes fuentes, como las fuentes hídricas, como los suelos. Entonces, evitando que lleguen estos contaminantes a esas fuentes, nosotros hacemos ese proceso de recolección. Lumina es otro programa donde también somos operadores. Acá hacemos toda la recolección de las luminarias y bombillas que puedan existir. Nosotros hacemos el proceso de transporte, recolección y tratamiento. También hacemos el proceso de despiece y aprovechamiento de las diferentes partes que lo componen, como los vidrios, los metales y los diferentes contaminantes que contienen las luminarias, para poderlos aprovechar nuevamente en otros productos. Entonces, también como igual que los demás, no se cobra nada por el proceso de recolección, de tratamiento, perdón, sino solamente por la recolección y el transporte. Como Grupo ACI, pues los queremos invitar a que conozcan más sobre nuestra compañía y toda la gestión que hacemos y el acompañamiento que estamos haciendo en este momento tan crítico a toda la red local, a las redes locales de salud en las zonas donde nos encontramos, y pues también pueden conocer cómo podemos apoyar a cada una de las empresas que puedan estar necesitando el proceso de recolección, identificación, capacitación y tratamiento de esos residuos peligrosos. En redes sociales nos pueden encontrar como Grupo ACI, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, también en nuestra página,
Igual tenemos varios correos electrónicos dispuestos para la atención de todos nuestros clientes y no clientes en las diferentes empresas del grupo. Y tenemos teléfonos de contacto donde nos pueden ubicar también en las diferentes ciudades donde tenemos nuestras oficinas, que son las ciudades de Medellín, Ibagué y Bogotá. Entonces acá, en caso de que quieran ampliar la información, tener más conocimiento sobre el tema, con mucho gusto estamos para atenderlos. Finalmente, nuestro propósito es un planeta mejor y les agradecemos a todos por haber participado de esta información y esperamos haber sido lo suficientemente claros y que les pueda servir para difundir al resto de entidades que lo requieran. Muchas gracias.